esa oportunidad de estar con ustedes y presentar. Yo voy a darles una idea de la situación actual en Palestina. Bueno, me han presentado que soy fundador del Centro de Tratamiento de Autismo y Tortura y Violencia Organizada. La población de Palestina casi 4 millones, 1,5 millones en Gaza y en Cisjordania 2.400.000. La juventud, la gente que está bajo la edad de 14 años representa casi el 46%. La mitad de los palestinos casi vive bajo la línea de pobreza. En Gaza casi el 80% viven bajo la línea de pobreza y el paro el 50%. Gaza es de casi 365 kilómetros, la zona o la más densa, más poblada del mundo. Cisjordania casi 5.800 kilómetros. Existe solo en Cisjordania 630 puestos de control militar y otros 100 esos volantes que llamamos temporales, casi más que 730 puntos de puestos de control militar israelí, que divide a toda, o sea, no puede uno marcharse de un sitio, de una población a otra. El apartheid o el muro de separación, que mide de longitud casi 760 kilómetros y Praga casi está en tierras fértiles de Palestina, de Cisjordania. Bueno, casi desde la conferencia de Madrid eran 100.000 colonos vivían en Cisjordania. Hoy día casi 600.000 desde los acuerdos de Oslo, desde los diálogos de paz, incrementaron los asentamientos, los colonos de 100.000 a 600.000. Claro, entonces el muro separa familias de otras familias, separa familias de sus tierras, separa, por ejemplo, familias de las escuelas. Los niños tienen que pasar a través de puertas guardadas por soldados israelíes, puertas electrónicos, tienen que esperar casi horas para poder ir a sus escuelas. Ya ven ustedes las cifras, 285.182 comunidades afectadas por el apartheid muro, que es el muro que lo llamamos el muro de odio, desgraciadamente es más alto que el muro de Berlín, en unas zonas de altura, mide de altura de 6 a 8 metros de altura. El mundo ha celebrado realmente
la caída del muro de Berlín y hoy día cierra los ojos realmente al levantamiento del muro de odio, el muro más grande del mundo. Como hemos dicho antes, asentamientos israelíes, casi 123 asentamientos, colonias israelíes en Cisjordania. Ven ustedes estos puntos que son asentamientos. Claro, Cisjordania dividida en A, B y C. La A es bajo la dominación o la administración palestina, pero realmente no. La B es administración palestina, pero territorios, considerados territorios más bien controlados por los israelíes, y la C es controlado totalmente por los israelíes. Y estos puntos, ya ven ustedes que separan, casi están distribuidas en toda Cisjordania. Ven, es una parte del muro. Ven ustedes el muro, como separa casas de otras. Y aquí ven que el marrón, que está en marrón, es administración de la autoridad palestina. En azul, esto es, y blanco, bajo la administración de Israel. Que no hay, no se puede hablar de un Estado palestino viable. El 25% de la población palestina ha sido detenida una vez o más. Representa el 40% de la población masculina. Y la tortura no se ejerce solamente en cárceles israelíes. La tortura se ejerce en todos los niveles de vida, desde el muro de separación, los puestos de control, falta de acceso a los centros sanitarios, de matanza en masas, en fin. Aquí actualmente hay en las cárceles israelíes 10.500 prisioneros, 750 de ellos administrativos, sin ninguna acusación, y se puede prolongar cada 6 meses, se puede extender puede durar hasta años. 349 son bajo la edad de 18 años, son niños, 75 mujeres existe ahí. 12.000 mujeres han sido detenidas una vez o más. Bueno, hablamos, el Estado de Israel es el único Estado en el mundo que legaliza la tortura. En 1987, una comisión gubernamental israelí, se llama Landau, permitió el uso de la tortura, de la presión física moderada para obtener información de los prisioneros durante la interrogación. Y en 1999 el Tribunal Supremo de israelí ha prohibido algunos métodos de tortura, pero permitió el
uso de la tortura en casos de necesidad. Lo que quiere decir, ha dejado un hueco en que los interrogadores pueden ejercer la tortura bajo cualquier pretexto. Entonces, la tortura es legalizada por el Estado israelí, es el único país del mundo que legaliza la tortura.